Queridos hermanos, les saludo en nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite, aún a la distancia, poder saludarnos, poder saber que el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado una familia, trabajo, el sustento. Y creo que es motivo de que cada uno de nosotros podamos agradecer al Señor, darle gracias por ser parte de su pueblo, ser la iglesia en este tiempo. Y creo que también es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, que en esta mañana, a través de su palabra, el Señor nos pueda fortalecer, nos pueda renovar, nos pueda alentar y podamos disfrutar de tener la palabra del Señor en nuestro medio. La palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Y antes de leer la palabra, quisiera expresar o decir que cada uno de nosotros tenemos un día nuevo, o cada día que amaneces es un día nuevo para nosotros, pero debiéramos pensar que cada día que el Señor nos da de vida es una oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Quizás pudiéramos a lo mejor tomar esta oportunidad en ciertas áreas de nuestra vida. Saber que podemos tener salud, podemos tener la familia, podemos tener un trabajo, podemos tener en ese día la misericordia del Señor, pero hay algo importante que a lo mejor se nos ha olvidado a nosotros. Y sin embargo, acá en esta palabra que vamos a escudriñar, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad de cada día que Él tuvo en la tierra. Y esa oportunidad lo llevó a Él a poder divulgar el Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva de salvación. Y que también nosotros podamos tener en cada día que el Señor nos da una oportunidad de poder hablar de que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Y esa oportunidad debiéramos tomarla nosotros. De no, a lo mejor, como decía, que podamos pensar que nos da una oportunidad para tener un día más de vida, tener la familia, tener un trabajo, que son cosas que son a lo mejor necesarias para nosotros, pero también debiéramos pensar que ese día o el día que el Señor nos dé es una oportunidad para hablar del Evangelio. Y vamos a ir, como dije, al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12, y vamos a ir descubriendo cómo el Señor fue haciendo de esa oportunidad el divulgar la palabra o el mensaje que el Padre le había entregado como enviado de Dios. Le damos lectura en el nombre del Señor, dice: y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa, traducido es, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros:
a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amén. Qué importante es entonces que podamos escudriñar la palabra de Dios y ver que el Señor no pasó ningún momento de su vida en no hacer la voluntad del Padre. Como dije delante, es la oportunidad que un día de vida nos da a cada uno de nosotros. Dice que ahora era la oportunidad. Entre tanto que el día dura, mientras dura la luz del día, es preciso hacer buen uso de ella. Cuando hablamos de la luz del día, estamos hablando no de un solo día, que como dije al inicio, que cada día el Señor nos da de vida, sino cuando habla de la luz del día, habla de una vida de cada uno de nosotros, el tiempo que podamos vivir en esta tierra. Dice que es preciso hacer buen uso de ella, pues es entonces cuando el trabajo se hace más fácilmente de día. Hay trabajos que solo de día se pueden llevar a cabo. Este era el día de Jesús, pues todo lo que él tenía que hacer lo había de hacer antes de su muerte. Por eso entonces decía que el día que habla el Señor habla de una vida de nosotros. Antes que llegue la noche o llegue la muerte, es necesario entonces poder tomar y hacer la voluntad del Padre. Como él mismo aclara en el versículo 5, entre tanto dice que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Él tenía entonces claro que mientras tanto él estuviera en el mundo, iba a ser la luz del mundo, iba a llevar el mensaje de salvación a todas las personas que pudieran recibirlo, y que cada uno de nosotros también podamos tener esta misma esperanza o este mismo deseo en nuestra vida. Mientras dura vuestra vida en este mundo, es la oportunidad de hacer el bien. No se debe desperdiciar este tiempo, sino redimirlo en hacer el trabajo que el Señor nos ha enviado. Tiempo, o mejor dicho, eternidad, dice. Habrá, dice, un tiempo de eternidad cuando estemos ya en la presencia del Señor para descansar de los trabajos de esta vida. Apocalipsis 14:13. Para pasar el tiempo o malgastar el tiempo, o como se dice, matar el tiempo, es pecado. Santiago 4:11. Cuando tenemos un pensamiento de pasar el tiempo, o malgastar el tiempo, o matar el tiempo, ante la presencia de Dios, estamos pecando. Aquí vamos a ver entonces las oportunidades, que las oportunidades están al alcance de la mano, pero no han de durar siempre. Siempre las oportunidades están al alcance de la mano, pero no siempre tenemos esa oportunidad. Cuando dejamos a lo mejor de hablar de lo que es el mensaje de la palabra de Dios a otra persona, a lo mejor pensamos que el día de mañana le podremos hablar, pero no sabemos si el día de mañana tendremos o estará esa persona o estaremos nosotros para hablar del Evangelio. Por eso es importante que la oportunidad se tome en el momento. Se dice que la oportunidad es calva y cuesta tomarla, y cuando se toma se debe hacer lo que realmente corresponde.
pero no han de durar siempre, dice. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. De cierto que viene la noche de la muerte, cuando ya nadie puede trabajar, o cuando usted no le puede hablar a otra persona, o cuando esa persona no esté, o cuando nosotros no estemos. Debemos hacerlo hoy, que tenemos vida. Se acerca, dice, con mayor o menor prisa, pero sin pausa. Llegará el momento en que cada uno de nosotros o nosotros mismos no estemos, o la persona que deseamos que reciba la palabra de Dios no esté. Dice que se acerca con mayor o menor prisa, pero sin pausa. Eso sigue adelante, sigue avanzando. No está en nuestra mano conjeturar, podemos decir, o formar juicio de algo, a qué hora se va a poner el sol de nuestra vida. No está en nuestra mano entonces determinar en qué momento vamos a tener que partir o dejar si no hemos aprovechado la oportunidad. Nuestro ocaso puede llegar al mediodía, en la flor de la vida, como se suele decir, y lo peor es que no podemos prometernos un crepúsculo entre la puesta del sol y la noche, pues no sabemos si moriremos tras larga enfermedad o una enfermedad de repente o repentina. Entonces no podemos dejar lo que hoy podemos hacer y pensar que mañana lo haremos, cuando no sabemos si estaremos o estará aquella persona que deseamos que sea salva, o si tenemos la oportunidad de juntarnos con alguien, a lo mejor que nunca hemos visto, pero si se da la oportunidad, debemos dar a conocer el Evangelio. Dice que la noche es el siervo que convoca a los obreros para que cesen de su trabajo y den cuenta de su mayordomía, para recibir entonces conforme a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Dice la noche, dice, es como el siervo que convoca a los obreros. Cuando habla de la noche está hablando de la muerte, para que cesen en su trabajo y den cuenta de su mayordomía, para recibir entonces conforme a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Cuando la mecha de la candela de la lámpara está acabándose, de nada sirve buscar aceite para avivar ese pabilo. Cuando la mecha se está acabando de la candela o de la vida de cada uno de nosotros, de nada sirve entonces buscar aceite para avivar el pabilo, porque ya no habrá oportunidad. Que su quehacer en este mundo del Señor era impartir luz. El quehacer del Señor era impartir luz a la humanidad. Entre tanto dice que estoy en el mundo, soy luz del mundo, para que otros puedan venir a esta luz y sean redimidos. Ya lo había dicho en otra ocasión, en el Evangelio, mismo Evangelio 8:12. Este hombre ciego de nacimiento era símbolo de un mundo sin luz, porque él no podía ver, estaba viviendo en la oscuridad. La vida de este hombre era símbolo de un mundo sin luz, obcecado por la ignorancia y el vicio. Y Jesús vino al mundo a ser luz del mundo, no solo a disipar las tinieblas, sino también a otorgar la visión. No solo a disipar las tinieblas, sino también a otorgar la visión, a poner una vista clara en nuestra vida. Pero aquí vemos que este hombre era
ciego de naturaleza, estaba una ceguera física, pero también habla de la ceguera espiritual. Esto nos presenta grandes ánimos para llegarnos al Señor. ¿Por qué? Dice, ¿quién nos desearía que le sean abiertos los ojos para contemplar la luz? Yo creo que todo aquel que no tiene una vista que pueda ver en una vista física, desearía que se le abrieran sus ojos para ver lo que lo rodea, lo que es la naturaleza, lo que es ver una persona. Pero también debe haber un deseo en aquellos que tienen una ceguera espiritual. ¿A dónde volveremos los ojos sino al Señor, cuando todo lo que nos rodea está bajo el poder de las tinieblas? Tenemos entonces que volver los ojos al Señor, porque cuando vemos que todo lo que nos rodea en este mundo está bajo el poder de las tinieblas, por otra parte está la luz, como la gracia se nos da gratis, sin dinero y sin precio. Está la luz de Cristo, Isaías 55:1, y se nos da para que seamos luz en el mundo. Entonces esta gracia y esta luz ha sido dada a cada uno de nosotros como hijos de Dios para que seamos luz en el mundo. ¿Para qué se hicieron las lámparas sino para arder y brillar? No tiene otro sentido entonces el existir de las lámparas para alumbrar y para arder y para dar brillo, para alumbrar. De la misma forma nosotros hemos sido rescatados para hacer luz, seguir brillando, seguir extendiendo el Evangelio. Hemos de preguntarnos, nosotros, cada uno de nosotros, debiéramos preguntarnos, ¿brilla nuestra lámpara o difunde tiniebla en lugar de disiparla? Debemos preguntarlo entonces, ¿brilla nuestra lámpara o difunde tinieblas en vez de luz? En lugar de disipar las tinieblas, estamos trayendo más tinieblas con nuestra vida o con nuestro testimonio. Dice, viene a continuación el relato de la curación del ciego. Las circunstancias del milagro son singulares y sin duda muy significativas. Dicho esto, como necesaria preparación para la obra que se disponía a llevar a cabo el Señor, se puso a trabajar aun cuando era día de reposo. Entonces vemos acá que el Señor empezó la preparación para llevar a cabo el trabajo aun cuando era día de reposo. Y en ese tiempo toda la obra, todo el trabajo debía cesar por ese día. Dice, no la dejó hasta que pasara el sábado, cuando sería menor la ofensa que causaría a los fariseos. Él no dejó pasar ese momento, aun cuando sería menor la ofensa que causaría a los fariseos. Entonces, como dije al inicio, la oportunidad que tenía el Señor la aprovechó en el momento, sin pensar que causaría mayor ofensa a los fariseos, a las costumbres, a las tradiciones de ellos. Cuando hemos de hacer algún bien, hemos de procurar hacerlo cuanto antes, no sea que se nos pase deprisa la oportunidad. Quien espera que nadie le ponga objeciones para hacer el bien, se expone a dejar sin hacer ese bien. Si nosotros pensamos que no es el momento, a lo mejor de romper tradiciones
o de romper costumbres y esperar que no tengamos oposición o objeciones para llevar a cabo el mensaje del Señor. No estamos pensando bien, estamos dejando de hacerlo porque a lo mejor nunca vamos a tener la libertad plena para llevar a cabo esa labor. Es importante como el Señor tomó el tiempo, que era importante el momento que se vivía en ese momento para llevar a cabo esa obra en este hombre. De la misma manera nosotros tenemos que tener claro de no dilatar el tiempo, de no esperar, y muchas veces lo justificamos y decimos que no es el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es hoy y no mañana. La preparación del colirio, el Señor mismo escupió en tierra, hizo lodo con la saliva e hizo barro con su propia saliva, porque no había agua a mano. Esto demostraba entonces que el Señor tomó lo que tenía a su mano. Viendo que no había agua, ocupó la saliva para hacer este lodo y poder tener la medicina allí para este hombre. Dice, con esto nos enseña a echar mano de lo que está más cerca de nosotros. No debemos entonces excusarnos porque no tenemos los medios. Sin embargo, hay medios que están en nosotros y a lo mejor no sabemos utilizarlo. El Señor utilizó lo que tenía a su paso. Si ellos sirven los medios que hay en nuestro medio, si ellos sirven, dice, para lo que debemos llevar a cabo en un momento determinado debemos tomarlo. ¿Para qué ir de una parte a otra? Dice, cuando lo que buscamos puede hallarse por un camino más corto. Entonces allí estamos hablando de redimir el tiempo, de no buscar excusas, de no decir que no tenemos los medios para hacer lo que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Vemos aquí entonces más adelante cosas no comunes que para nosotros o para el tiempo que el Señor llevó a cabo no eran cosas comunes. La aplicación del remedio a la parte afectada. Dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Untó entonces con ese lodo que había hecho con la saliva, untó los ojos del ciego. Aunque el paciente era un mendigo, el divino médico el Señor preparó con sus propias manos el remedio. Dice, curioso remedio, por cierto, en realidad era curioso. Dice, por cierto, curioso remedio. El lodo serviría más bien para cerrar los ojos de una persona que para abrirle los ojos. El remedio era curioso entonces. El lodo podría servir para cerrar los ojos del hombre, pero no para abrirlo. Pero el poder de Dios, dice, se manifiesta mejor con remedios al parecer contradictorios, con paradojas, como dice el original de Lucas 5:26. El objetivo del Evangelio es abrir los ojos de los hombres, y el colirio que nos sirve de medicina ha de ser preparado por Jesús mismo. Entonces el Evangelio es abrir los ojos de los hombres, como a nosotros un día se nos abrió los ojos por el Evangelio, por la palabra de Dios, y esto viene del Señor mismo. A Él debemos acudir en busca de ese colirio, comparado con Apocalipsis 3:18. Solo Él tiene la exclusiva de este remedio, pues Él, el Señor, ha sido enviado con autoridad y capacidad para confeccionarlo.
Los medios empleados para este menester pueden ser muy débiles y de suyo ineptos para este servicio, pero son hechos efectivos por el poder del Señor. El Señor se puede manifestar de una manera que no es común en este mundo, no es común para nosotros, pero cuando el Señor quiere hacer o traer una bendición, la trae en la forma que Él desea hacerla y se lleva a cabo porque tiene el poder y la autoridad del Señor. Y el método que de Cristo sigue es llevar primero a los hombres a la condición de su propia ceguera y abrirle después los ojos a la luz. El Señor entonces los confronta con la ceguera que había y que hay en el mundo y después abrirles después los ojos a la luz, que conozcan el Evangelio. Las instrucciones que da al paciente: ve a lavarte en el estanque de Siloé, literalmente Siloán, que significa enviado. Jesús quería de esta manera poner a prueba la obediencia del ciego. El Señor le envía a lavarse cuando estaba en la mano del Señor, solamente con haberle untado los ojos con este barro. Estaba allí el poder de Dios para que él pudiera obtener la vista completamente. Sin embargo, lo envía a lavarse al estanque. Primero, y ver si éste seguiría con fe implícita la instrucción que daba un desconocido. Para él también le ponía a prueba en cuanto al grado que era afectado por las tradiciones de los ancianos, que enseñaban que no era lícito, dice que no era lícito lavarse los ojos en día sábado. Primero lo envía para probar la fe del hombre, para poder probar si el hombre había creído a un desconocido y que le había dicho que si se lavaba los ojos iba a tener la vista, pero también a romper las tradiciones de los ancianos que enseñaban que no era lícito lavarse los ojos en día sábado. Allí vemos entonces que cuando el Señor quiere hacer una obra en nosotros, muchas veces también los pone a prueba de cuánto somos capaces de obedecer, de cuánto somos capaces de romper las tradiciones o las costumbres o las cosas que nosotros por naturaleza tenemos a lo mejor de realizarlas de otra manera. Con todo esto, dice, quería simbolizar el método que ha de seguir en cuanto a la salud del alma, en lo que afecta se deba puramente al poder y a la gracia de Dios. Entonces dice que podemos ver entonces poner algo de nuestra parte aun cuando el efecto se deba puramente al poder y a la gracia de Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que creer que el Señor muchas veces, Él quiere que rompamos muchas tradiciones y muchas costumbres o la manera en que nosotros creemos que podemos resolver las cosas. Así como mandó al ciego que fuese a lavarse en la fuente de Siloé, también nos envía a estudiar la palabra de Dios, a atender a los mensajes que se nos predican y tomar consejo de los hermanos que son más prudentes que nosotros. Así como dice, mandó al ciego que fuese a lavarse en la fuente de Siloé, también nos envía a estudiar la palabra de Dios,
atender a los mensajes que escuchamos o leímos de la palabra de Dios y que se nos predican, y tomar consejo de los hermanos que son más prudentes que nosotros. Todo lo cual es como ir a lavarse a la fuente de Siloé. En cuanto a esta fuente, es digno de notarse que sus aguas provenían del monte Sión y eran aguas limpias, eran aguas vivas, dice, curativas. El evangelista señala el detalle de que Siloé significa enviado. Cristo es llamado con mucha frecuencia el enviado de Dios o del Padre. De forma que cuando envió a este hombre a la fuente de Siloé, lo envió en realidad hacia el Salvador mismo, comparado con Isaías 12, 1, 6. La bendición del paciente a las instrucciones del Señor fue entonces y se lavó, confiando en el poder de Cristo, le obedeció y fue a lavarse. El veneciano estuvo, regresó viendo. Allí estaba la respuesta entonces a la obediencia y a la fe de este hombre que creyó en la palabra que el Señor le había dicho que se fuera a lavarse. El beneficio que estuvo, dice, regresó viendo. Su obediencia fue superior a la de Naamán. Le granjeó el beneficio de la vista. Por supuesto, al no ser leproso, sino ciego, no tuvo que sumergirse en el estanque como Naamán cuando fue enviado a sumergirse en el río 7 veces, sino solamente a lavarse los ojos de manera semejante a cuanto el conflicto y como los dolores de parto del nuevo nacimiento han pasado. Las ataduras del pecado se sueltan y se obtiene la luz y con ella la libertad. De la misma manera, dice, han pasado los dolores de parto, las ataduras del pecado se sueltan y se obtiene la luz, con ella la libertad. Tal es el poder de Cristo. ¿Y qué no podrá hacer el que hizo esto el Señor? Podrá hacer estas mismas cosas en nuestra vida y mayores cosas, dice la palabra de Dios, que podemos hacer como hijos de Dios y como iglesia del Señor. Y lo hizo de esta manera. Este ciego hizo lo que Cristo le mandó y fue sanado inmediatamente. Así también cuantos desean ser sanados por Jesús han de estar dispuestos a someterse a su gobierno. Este hombre regresó viendo, asombrado de lo que veía y asombrando a quienes le veían. Él regresó asombrado, primeramente viendo lo que nunca había visto y asombrando a también aquellos que le veían. También represento los beneficios que se obtienen al asistir a las ordenanzas que Cristo dispuso para la iglesia. Esto representa los beneficios que se obtienen al asistir a las ordenanzas que Cristo dispuso a la iglesia. Hay entonces beneficios, hay entonces cosas maravillosas para nosotros cuando nos sometemos a la voluntad de Dios como iglesia de Dios. Los que se acercan temblando, dice, regresan triunfando. Los que antes fueron ciegos han vuelto viendo y cantando. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos espiritualmente?
A lo mejor no teníamos una ceguera física que nos impedía ver alrededor nuestro, pero cuando comprendemos y hemos entendido, éramos ciegos espirituales. El Señor vino a traer luz al mundo y esa luz se hizo realidad en nuestra vida cuando el Señor nos llamó al Evangelio. Pero debemos aprovechar, como dije, las oportunidades para dar a conocer el mensaje de salvación. Y todo aquel que escucha esta palabra y que a lo mejor no es de la iglesia, sepa que hay un Dios real, hay un Dios verdadero, que lo puede sacar de la oscuridad de las tinieblas, de una vida de oscuridad, a una luz donde está la presencia de Dios. Y eso es bendición y es un milagro para la humanidad en que el Señor nos pueda recibir. Que como iglesia podamos obedecer, podamos aprovechar el día, ya sea un día físico en nuestra vida o sea un día de lo que nosotros tengamos por vida, en trabajar, en no cesar, orar, leer la palabra, dar a conocer que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, y no quedarnos allí inertes, a lo mejor esperando que una nueva oportunidad se nos dé, o desechando lo que tenemos al alcance para hacer el trabajo que corresponde al día presente, porque a lo mejor no tendremos la oportunidad ni tampoco tendremos los medios que deseamos tener. El Señor utilizó lo que tenía a su alcance en ese momento y trajo el bien a este hombre de devolverle la vista, y también trajo el bien allí a cada uno de nosotros al sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas en nuestra vida espiritual. Que como iglesia seamos renovados, bendecidos a través de esta palabra y podamos tomar el consejo del Señor. No dejemos de hacer lo que el día nos demanda a cada uno de nosotros. Vamos a orar por la iglesia, vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra en este día, y vamos también a orar una vez más por nuestra nación. Que el Señor pueda bendecir a la iglesia, que podamos ser esa luz que fue el Señor Jesucristo en toda su vida aquí en la tierra. Él no dejó ni un momento de hacer la voluntad del Padre. Que nosotros también dispongamos en cada día que el Señor nos da un tiempo para estar allí en la presencia de Dios y para también poder anunciar el Evangelio. Amado Padre Todopoderoso, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre amado, por la oportunidad y por la bendición que nos da de tener su palabra en nuestro medio. Saber que su palabra, Señor, nos ayuda, nos recuerda, nos demanda, Señor, a poder llevar a cabo el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros, en la manera que podamos hacerlo, Señor. Sé que todos no podemos hacerlo de la misma forma, pero de la manera que podamos hacerlo, podamos responder a este llamado. No debemos dejar, Señor, o desperdiciar las oportunidades que se nos den para anunciar el Evangelio, para escudriñar las Escrituras, para tomar el consejo de su palabra, para orar cada día a Dios como pueblo, como iglesia, para que otros puedan ser redimidos, puedan ser salvados, para que otros, Señor, lleguen al conocimiento de esta luz, Señor, que es admirable. La presencia de Cristo en la vida de un hombre, en la vida de una persona, trae bendición, trae restauración, trae paz, trae consuelo.
Señor, rogamos que su palabra siga glorificándose, Señor, y que la iglesia sea renovada, bendecida. Señor, no dejemos y no cesemos de buscar su rostro cada día, Señor. También oramos por esta nación, oramos por nuestros gobernantes, oramos, Señor, para que esta nación pueda ser una nación bendecida. Señor, oramos para que la violencia cese en este país, que no haya violencia, Padre amado, que haya avenimiento, hayan acuerdo en este país. Oramos, Señor, también por toda esta enfermedad que todavía está en nuestro medio, que sus ojos se puedan volver en esta nación y podamos seguir avanzando, Señor, cada día más en el avance y en el control de esta enfermedad. Señor, rogamos también por los recursos de esta nación, para que los recursos, Señor, no falten a este país y siga siendo un país estable, Padre amado. Bendecimos a todos los que están en eminencia, a cada uno que le corresponde desarrollar su trabajo, Señor mío, que lo hagan, Dios, en la forma que sea más mejor para la sociedad, con el respeto a las personas, con el respeto a los derechos de las personas. Oramos también por todos nuestros vecinos, países, Señor, sobre todo aquellos que tienen menos recursos, Padre amado, que allí pueda extenderse su mano y otras naciones puedan aportar para esos países, para que puedan tener las vacunas para cada uno de sus habitantes. Señor, le damos gracias en esta mañana. Glorificamos su nombre, Padre amado, porque creemos, Señor, que lo mejor que nos ha pasado a cada uno de nosotros es que usted, Señor, un día nos haya recogido y nos haya redimido, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos en el Señor. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Solo Cristo moriste por mí.